Bienvenido a mi canal. Dylan encontró sus propias medicinas en manos de Zeida. Hay otros medicamentos en sus medicamentos. Anife asume la culpa y dice que podría haber mezclado las drogas. Acer le ordena a Asibe que le diga que accidentalmente mezcló las medicinas de Hassan con las medicinas de Dylan. Asibe se ve obligado a evitar ser despedido. Lo que parecía un simple error puso en peligro a Dylan y Nar. Baran se enoja. Zeida, por otro lado, también se salió con la suya en este incidente. Tark es consciente de lo que está pasando. Quiere hablar con Acer y Zeida. Dylan perdona a la pobre señora Asibe aunque no es culpable. Akif vio a Berfin usando el vestido que la señora Ayan había cosido para Berfin. Resulta que ella era Aise Berfin. Akif adivina que el libro que Berfin está leyendo en su mano es el libro que le dio. Tark sabe muy bien que Acer y Zeida cambiaron los medicamentos. Agar asume la culpa. Tark dice que no se hará nada que ponga en peligro a Nar sin su conocimiento. Está muy enojado. Dylan se dio cuenta de que no necesitaba esas drogas. Baran está muy enojado con los hechos que vivió Dylan. Pero Dylan muestra grandeza al decir que todos podemos cometer errores. Entendió que la señora Asibe estaba muy molesta. Un siervo no puede ser perfecto. Al margen de estos acontecimientos, Dylan es consciente de que Baran está pensando en algo diferente. Akif le dice a Baran que los acontecimientos ocurridos en la empresa son muy diferentes de lo que se refleja. Baran habla con Tark sobre esto. Baran pregunta por qué lo engañaron. Cuando Tark le dice que lo busque él mismo, decide ir a Mardine. Baran le ofrece a Dylan que lo acompañe. Dylan no puede ir debido al estado de salud de Nar. Azadeam aconseja a Tark y le dice que no seas como tu padre. Hassan paga el precio de sus ambiciones. Él dice "Se Tark Karabey". A Zeida no le gusta el vestido de Berfin y lo encuentra barato. Acer le pide que se quite este vestido inmediatamente. Acer no le pidió a su abusivo exmarido que usara ropa colorida y se adornara para proteger a Berfin. Berfin está muy triste. ¿Qué pudo haber experimentado Berfin? Su alegría de vivir le fue arrebatada por culpa de ese hombre. Pero ese inspector ya no está vivo. El hecho de que Berfin sea tan cobarde y tímido con los hombres se va revelando poco a poco. Nar ya ha recuperado su antigua salud y dice que quiere volver a andar en bicicleta. Dylan le pide que tenga un poco más de paciencia. Baran y Dylan dan una sorpresa a Nar. Le compran un cuaderno de dibujo nuevo y pinturas nuevas. Nar estará muy feliz. Dylan y Baran también pintan con los dedos con Nar. No solo pintan en el cuaderno sino también en la cara de los demás. Nar está muy feliz con sus verdaderos padres. Si tan solo supieran los hechos. Akif le informa a Baran que todos los preparativos para ir a Mardin están completos. Dylan le da sus medicinas a Nar y se queda dormido junto a él. Akif se da cuenta de que Berfin es en realidad la misma persona que Aise. Le envía un mensaje a Aise como si no entendiera. Berfin está muy molesta por las palabras de su madre. Tark dice que el vestido de Berfin le sienta muy bien. Berfin lo siente mucho y dice que todo es culpa suya. Baran encuentra a Dylan durmiendo junto a Nar. Pero esta vez quería dormir y estar con Nar. Baran la toma en brazos y la lleva a la cama. Dylan es la razón de la paz y la felicidad de su vida. Piensa en cómo irá a Mardin sin él. Cuando Dylan se despierta, piensa que Baran irá a Mardin. La extrañaba incluso antes de irse. Baran también quiere que vaya a Mardin. Pero tiene un oponente fuerte como Nar. La señora Azade se da cuenta de que Hassan Aga duerme todo el tiempo y empieza a sospechar. Hassan, en cambio, no toma medicamentos para que no le dejen dormir. Hassan empezó a hablar lentamente. Gracias a la señora Azade, pueden llevarla a un nuevo médico. Acer le dice a Tark que fueron derrotados contra Baran y Dylan. Si esto continúa así, pueden perderlo todo. Tark recibe noticias de Mardin de que Baran irá a Mardin. Acer ya ha comenzado los preparativos para hacer que Baran se arrepienta de haber ido a Mardin. Tark le pregunta a Baran por qué fue a Mardin. Baran no le responde y dice que lo sabrás cuando vayas. Nar está molesta porque Dylan no puede ir con su marido por su culpa. Como una gran persona, él le dice que no se preocupe y que vaya a Mardin.
Akif quiere hablar con Berfin. Pero Berfin se da vuelta y se va. Akif llama a Aise por él. Berfin se da cuenta de que Akif lo comprende todo. Dylan decide ir a Mardin con Baran. Pero Tark y Acer les tendrán una mala sorpresa. Comparte tus ideas conmigo, veamos nuestra serie juntos. Quédate conmigo y no olvides darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós.